¿sí? Entonces, me parece importante que lo registremos porque muchas familias están en, en varias situaciones o en muchas situaciones eh, necesitadas de dispositivos terapéuticos para sus familiares porque no tienen ningún sistema de apoyo. Porque es como que, listo, llegó la adolescencia que se arregla el mundo. Y no es así. En diferentes etapas del desarrollo de nuestra vida necesitamos, en algunos momentos, un apoyo extra, sobre todo siendo neurodivergentes, por cuestiones y características típicas del espectro, ¿sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan que tocamos el tema de la literalidad? ¿Se acuerdan que hablamos? Esto de interpretar las cosas de forma literal y que en muchos casos es un gran condicionante, ¿sí? Porque si yo hablo con ustedes y yo supongamos que soy una persona con autismo y me junto con Agustina, con Caro y con Vero. Y este ejemplo se los debo haber puesto la vez pasada, y yo no sé por qué le caigo mal a Agustina. Entonces, cuando yo me acerco a la mesa a sentarme con mis compañeras de trabajo, le digo, chicas, ¿me puedo sentar? Y Agustina, siendo claramente sarcástica e irónica, me dice, ay, sí, sentate, total no le molesta a nadie. Y le re molesta, pero como yo no entiendo que me lo está diciendo de forma irónica porque tengo una interpretación literal, me siento pensando, está todo bien. Y la cara de Agustina va a ser de, la odio más. O sea, encima se sienta. Pero porque hay gente que no entiende, que capaz las personas con TEA no interpretan de forma correcta la lectura entre líneas, cuando uno es irónico, la metáfora y esas cuestiones, ¿sí? Entonces, psicoeducar en diferentes ámbitos es importante. Eh, a ver, qué cosas en el chat, voy a chequear. Valen, soy Adriana Vázquez, presente, estoy como Valen, con B corta, no funciona la B corta en mi teclado. Bien, ok. Bien. Perdón, no Adriana es un funciona la problema de B corta. identidad. Bien, ahí está. Hola Adri, ¿cómo estás? Bueno, entonces, a ver, ¿qué hago? Hay una salvedad. Entonces, vamos a empezar a encuadrar en qué situaciones tenemos que seguir abordando. Por ejemplo, llega la etapa del desarrollo físico, las cuestiones hormonales en la adolescencia. ¿Cómo anticipamos en el caso de las chicas la menstruación? Los cambios físicos, los cambios fisiológicos. ¿Cómo los planteamos a personas con autismo? ¿Cómo creen que tenemos que trabajar esto? Los maté. Con anticipación, hay que anticipar. La anticipación es fundamental en el autismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de trabajar con una preadolescente o un adolescente casi ya en pleno desarrollo, que todavía no menstrua, ¿qué planteamos con la familia inicialmente, por ejemplo, para anticipar? ¿Alguien? Chicos, ¿están vivos? Le toma el pulso. Miren que no es con nota, se pueden equivocar tranquilos que no pasa nada, no muerdo. No, digo, hablarlo como no, no sé si como una persona que no tenga esta condición, pero lo primordial sería hablarlo. Claro. Claro, ir informándole como, no sé, Claro, como una informándole historia, algo de lo que sucede en el cuerpo humano, en las claro. chicas, como para que no se asuste al llegar el momento de sangrar, podría hacernos así, hacerlo como una historia Claro, de lo que sucede en el cuerpo, creo Claro, yo. hablarlo. Y yo exactamente. creería que aparte de todo, o sea, como que todos los días repasarlo, decirlo para que se haga, no sé, como que amigo de esa conversación y sepa después que, ya me pasó. Claro, ya lo tengo anticipado, ya me lo avisaron que esto iba a suceder. Claro, porque tengan en cuenta, en el caso de la menstruación en las mujeres, eh, si alguien no te explica qué te va a pasar o qué puede pasarte próximamente, eh, puede ser bastante traumático que de golpe vayas a la y sangraste. O sea, me voy a morir. Me lastimé, me corté, ¿qué pasó? Sangro. Entonces, claramente, esto hay que anticiparlo, porque aparte hay una cuestión extra que tiene que ver con las hormonas y con cada cuerpo,
que es, por ejemplo, el síndrome premenstrual. A todas las mujeres, acá somos muchas mujeres, cada una de nosotras debe tener síntomas distintos. Algunas tienen más sueño, otras más dolor, otras menos dolor, a veces te duelen los pechos, a veces te duelen los ovarios. Hermosa charla para los hombres, pero tienen que saberla porque, a ver, van a tener personas cerca con vagina, así que sepan cómo funciona el tema. Entonces, eh, obviamente que en cada persona es distinto, que puede haber cambios de humor, que puede haber cambios en el sueño, puede haber cambios en el apetito, y que no es ni que te estás volviendo loco, o loca en este caso, ni que va a pasar nada grave. Únicamente te estás por indisponer y nosotros empezamos a sentir esa sensación de, ay, me estoy por indisponer porque lloro por todo, o porque estoy sensible, o porque me duelen los pechos, o porque estoy cansada, o porque tengo más hambre o menos hambre, o tengo antojo de cosas dulces o de cosas saladas o lo que fuera, o capaz nada, y tiene mucha suerte de no tener ningún síndrome premenstrual y la verdad que está buenísimo, ningún síntoma. Bien, esperen que mientras sigo sumando gente, a ver qué más había acá. Vanessa puso presente, hola Vane. Bueno, entonces, anticipar. Seguimos con lo mismo que hablamos en TEA en las infancias, anticipar esta situación. De hecho, anticiparla de forma concreta. ¿Qué vamos a hacer con permiso del equipo y de la familia? Por ejemplo, vamos a pedirle a la familia una bombacha, ropa interior de la acompañada, donde vamos a comprar un paquete de toallitas que la familia elija o le parezca lo más adecuado para esta persona que próximamente va a menstruar. Eh, y le vamos a mostrar cómo funciona esto, de forma literal, pero literal en lo concreto, en la acción física, porque pueden ver el paquete y quizás no hay una comprensión directa de que eso va en algún momento abierto, hay otro paquete adentro, es como una mamushka de paquetes. Y que eso después va abierto nuevamente en la bombacha. Obviamente como recurso sabemos que elementos de higiene y opciones para la menstruación hay varios. Están los tampones, están las copas que se utilizan ahora, que la realidad, siendo honesta, el tema de la copa menstrual es muy para la gente cosmopolita. Tengamos en cuenta que en nuestro país todavía hay gente que no tiene agua en el baño. Entonces, utilizar una copa menstrual es un poco antihigiénico y poco práctico, porque no tenés una canilla donde enjuagarla, no tenés donde enjuagarte las manos para vaciarla y esas cuestiones. Entonces, no hay un inodoro en todas partes. A ver, ¿es ecológica? Sí. ¿Está buena como elemento para no generar tanta contaminación? Por supuesto, pero en algunos casos no es aplicable. Que una persona con un TEA severo utilice una copa menstrual no es viable nunca, ¿sí? Porque puede ser un desastre con esa copita menstrual. Entonces, más allá de ser muy invasiva, sobre todo en personas que no se han tenido relaciones sexuales y eso, meterse algo en el canal vaginal no está bueno. El tampón, si bien no tiene ninguna problemática específica, también pueden ponerlo muy profundo, se les puede soltar el hilo y terminan en la guardia casi pujando para poder sacarlo. Entonces, a ver, usamos toallitas y me parece que ahí venimos bien. El recurso que utilizamos generalmente para estos casos son las toallitas higiénicas, ¿sí? Profe, Sí, yo tengo mellizas que sí, tienen 12 años, el año pasado menstruaron sí, y les compré, que me parece ideal para estos casos, para chicos em, que no les va a costar usar las toallitas y eso, les compré bombachas para la menstruación. sí, sí, Que no necesitan ninguna toallita y que duran más de 8 horas. La verdad que son fabulosas. Es más, compré las mallitas, las bikinis, que en verano se pudieron meter a la pileta, se pudieron meter al claro, mar. La verdad que hay tantas cosas ahora nuevas. Como son mis hijas, no las quieren usar sin toallitas a las bombachas menstruales. Se ponen la toallita en una bombacha común y la usan de seguridad. Como están en la escuela casi 7 horas, claro, mejor, la usan de seguridad para que no se les pase, pero se pueden usar claro, tranquilamente, pues son bombachas especializadas para no usar toallitas. claro.
No, me parece fantástico como recurso, sí, la verdad que sí. Una cuestión que me parece clave en estos casos es cuando, por ejemplo, nosotros proponemos este tipo de indumentaria, presentamos este tipo de productos, lo hagamos con tiempo, que lo vean, que lo estudien, que lo tengan, que lo toquen, porque lo sensorial también es importante, que no tengan ningún tipo de sensación desagradable en el cuerpo, que no tenga ningún aroma que le desagrade la toallita, porque tengan en cuenta que tanto las bombachas para menstruación o las toallitas vienen en versiones desde colores, con aroma, sin aroma, con ala, sin ala, más grande, más chica, para bombacha común, para tanga, para hilo dental. O sea, hay una industria de toallitas que es como un mundo alternativo, que si vos mandás a una persona que no sabe, dice, ¿qué pasó acá? ¿Cuándo? Es para menstruar, sí, bueno, pero hay miles de modelos, formas y colores que claramente cada uno tiene como una predilección en el uso. Eh, Nada, es como muy amplio también, hay que buscar también lo que mejor funciona a cada persona en este caso, ¿no? Entonces, por un lado, esta prevención, después el tema del cambio del cuerpo, el cambio de las sensaciones físicas, que tenemos quizás más pulsiones sexuales, que capaz tenemos que empezar a manejar de otra forma el vínculo terapéutico. Porque a veces pasa con los acompañados que se pueden estimular fácilmente con algo que antes era habitual en el proceso del vínculo. No sé, capaz pasabas y le tocabas la espalda o el hombro, lo que fuera, y ahora tiene otra connotación. Se empieza como a sexualizar mucho más, hay como una especie de transferencia en ese caso. Entonces, ojo con el contacto físico, ojo con la ropa que usamos, ojo con cómo decimos las cosas porque puede generar un estímulo que es inapropiado, ¿sí? Más cuando las hormonas están en ebullición, que, a ver, que tengan autismo no significa que los procesos biológicos sigan, ¿sí? O sea, eso va a manejarse de una forma claramente eh, cotidiana y común, como si fuesen neurotípicos, porque no hay ninguna injerencia física biológica, no hay ninguna alteración específica en las personas. Entonces, claramente va a haber un proceso natural obvio. El tema del interés, el tema que puedan empezar a surgir estas dudas en cuanto a su cuerpo, en manejar, por ejemplo, las conductas disruptivas de forma apropiada, por ejemplo, que la masturbación no es mala, pero sí para un ámbito privado y seguro, ¿sí? Donde hay medidas de higiene previas y posteriores, donde debe ser en un lugar privado, donde debemos estar solos o solas, y no castigar la acción física. A ver, la sexualidad es parte de la vida de las personas también neurodivergentes. Entonces, debemos tratar esto con muchísimo respeto, porque tienen derecho también a explorar su sexualidad. Entonces, no invisibilizarlo. Obviamente, psicoeducar a la familia, hablar mucho de educación sexual integral, de darles muchas veces un espacio de intimidad y de privacidad. Algo básico y cotidiano, golpeamos la puerta antes de entrar al cuarto de un adolescente. No es como un allanamiento, ¿se entiende? Que patean la puerta y entran. No, pidan permiso, porque tiene momentos que pueden necesitar estar solo o explorar su cuerpo o ver algo o escuchar algo que ustedes no tienen por qué intervenir porque tienen un nivel de privacidad para manejar. Entonces, me parece importante que eso no lo invisibilicemos porque hay una cuestión que culturalmente, antes de la ESI, veníamos acarreando con respecto a la sexualidad y a la masturbación. A ver, quienes tengan más de 25 o 30 años se criaron con esta teoría absurda y ridícula de si te masturbas, te vas a quedar ciego, te van a crecer pelos en la mano y vas a perder la memoria. Una especie de lobizón senil o algo por el estilo, un mono extraño con problemas de memoria, algo así, que claramente no es cierto, era una cuestión de desinformación absoluta, y en realidad la masturbación en las personas tiene que ver con un proceso de reconocimiento. Uno no elige su sexualidad, uno
nace con una orientación sexual, que después la desarrolla o no, o la sigue o no, eso después es otro tema. Pero uno no elige qué lo erotiza, o qué lo calienta, o qué le gusta. Simplemente sucede. No elegimos qué nos gusta, sino qué pasa. Es una cuestión química. Entonces, parte muchas veces de explorar nuestra sexualidad tiene que ver con eso, con que le demos lugar, pero un lugar con un encuadre. O sea, no te puedes masturbar ni en el colegio, ni en el bondi, ni en el supermercado, ni en la calle. Tiene que ser en un lugar privado, en tu habitación, en el baño, con medidas de higiene previas y posteriores. Siempre, tanto en varones como mujeres, porque encima, para colmo, la masturbación femenina se invisibiliza. Siempre se habla de masturbación hablando de varones, nunca de mujeres. No sé si ustedes lo vieron hace poco, hubo una propaganda que de hecho le sacaron muy rápido del aire, que era, no sé si de Iboganol o una medicación para el dolor menstrual, que hablaba justamente que muchas veces la masturbación a los dolores menstruales les ayudaba mucho, porque justamente se liberaban algunos químicos en el cerebro que ayudaban a bajar el nivel de dolor de forma natural. Y lo único que se vio en esa publicidad en un momento fue como una especie de hilito mínimo de sangre, literalmente un hilo de sangre. Y la gente se escandalizó. Ahora, ven en un noticiero a las 12 del mediodía a una persona cortada al medio como una media res y no hacen nada. Ahora, vieron un hilo de sangre en un dedo, apagando un despertador y se escandalizaron todos. Viendo una persona partida al medio, no. Así estamos culturalmente, ¿sí? Por eso la dejaron de transmitir esa publicidad. No sé si alguno la llegó a ver. ¿Alguien la vio acá presente? No. Bueno, bien. Chicos, venimos bomba, le están poniendo una onda que me encantó. No, bueno, a ver. Entonces, me mata pues se ríen. Em, entonces, me parece importante que registremos esto con nuestros acompañados, que lo hablemos, obviamente, cuando son menores, previa autorización firmada por las familias, porque muchas veces a quienes van a recurrir ante una situación es a ustedes. Supongamos que Gaby es mi acompañante terapéutica. Entonces yo eh, tengo TEA y me gusta un compañero. Entonces le voy a pedir como una especie de consejo o coacheo para trabajar mis habilidades sociales a mi AT, que sería Gaby. Entonces le digo a Gaby, Gaby, a mí me gusta mucho mi compañero. ¿Qué hago? Y ahí Gaby me va a decir, bueno, a ver, y capaz puede cometer este error, Gaby, decirle, bueno, decirle, hola, ¿cómo estás? Y no es muy asertiva y no es muy precisa, Gaby. Entonces, literalmente, ¿yo qué hago? Voy al susodicho y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me voy. Eso es todo lo que hago. Entonces, quizás en ese caso, Gaby tendría que ser un poco más eh, metódica y un poquito más específica en cómo tengo que decirle hola, ¿cómo estás? No irme corriendo y el muchacho se quede como, no, no llegué ni a responderle. Bueno, eso también hay que explicarle. Cuando Gaby me explica, ya sabiendo esto, es, bueno, Vivi, cuando te acerques a saludarlo, espera que te responda, preguntar, te va a decir bien, mal, si te dice bien, bueno, nos vemos, y no, o sea, no te quedes como una pesada enganchada. Y si te dice más o menos, bueno, ¿qué te pasó? Y bueno, capaz, no sé, me fue mal en una materia, me peleé con alguien, perdí un bondi, no sé, algo por el estilo. Y, bueno, espero que lo soluciones, pero no te claves ahí hora y media con el pie mirando lo fijo. Como algo más, claro, como algo más que somos un poco cool, un poco gancheros y hacemos lo que podemos. Entonces, ahí sí, con indicaciones más precisas, un poco más extensas, quizás es mejor el resultado. Obviamente que las habilidades sociales se practican y se trabajan mucho. Probablemente Gaby, después de eso, establezca actividades para que trabajemos mis habilidades sociales, que las practiquemos como si fuesen, como denominamos muchas veces, juegos de roles. ¿Alguien alguna vez utilizó juegos de roles en vivo, tipo psicodrama? ¿Nadie? Sí, profe, con una amiga, así haciendo coach, le dije, bueno, vamos a hacer de cuenta que yo soy tal persona, a ver qué me dirías. Obviamente que yo después dije lo que me salió, después no sé qué le resultó a ella, pero sí, está bueno.
está muy bueno porque aparte anticipa respuestas, nos entrena para saber qué podemos esperar. De hecho, este coacheo, estos juegos de roles, se hace en otros ámbitos, no únicamente afectivos, también en cuestiones sexo-afectivas, en cuestiones laborales, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, que es una cuestión que es generalmente tensionante y traumática para quienes somos también neurotípicos. O sea, ¿a quién no lo ponen nervioso una entrevista laboral? Sabemos que nos están escudriñando y nos están todo el tiempo analizando para ver si nos toman o no. Estamos como literalmente en las manos de otro. Entonces, me parece importante esto de poder trabajar y anticipar estas cuestiones para que haya una mejor repercusión. Obviamente que todo esto va a estar siempre condicionado dependiendo en qué lugar del espectro esté la persona. Claramente, una persona dentro del espectro autista que sea severa, no va a poder hacer todo esto, porque no va a poder por su intelecto, porque capaz no pudo generar ningún tipo de vocabulario, porque es lo que denominamos muchas veces TEA no verbal, porque tiene un retraso moderativo muy severo, entonces claramente hay cosas que va a estar mucho más limitada y va a ser muchísimo más dependiente, ¿sí? Dentro del mismo espectro, no hablamos de cuestiones súper distintas o dentro de otros diagnósticos, hablamos del mismo. Entonces hay mucha variedad y mucha diversidad dentro del espectro, lo cual es muy enriquecedor, chicos. Y eso está bueno del autismo, que es una condición que los puede llevar a un montón de lugares, en un montón de contextos, con el mismo diagnóstico. Y puede cambiar sistemáticamente eso en cada caso. Las posibilidades de avance, los objetivos, los lineamientos, etcétera. Entonces hay un montón de cosas como para trabajar en esos casos. A ver, supongamos que tengo, eh, quiero tener mi primera experiencia sexual. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de el perfil sensorial en un inicio, cuando empezamos a hablar de TEA? ¿Cómo creen que repercute el perfil sensorial en una actividad que es tan cercana con un otro? Muy cercana. A ver, silencio de radio, ¿eh? Y debe Chicos, ser tengo... más, para mí, yo Claro, opino que debe ser como mucho más complejo porque de por sí el contacto físico les cuesta, así que abordar un acto sexual, una intimidad, eh, tiene que pasar por distintas em, barreras o confianza con la otra persona para llegar a ese punto. claro. Son diferentes fases o bases, como quieren decirle. Claro. Por supuesto, por supuesto. En cada caso literalmente es distinto. Y depende cuál o cuán sea la hipersensibilidad o la mayor sensibilidad, porque no es lo mismo cuando una persona es muy sensible en cuanto al tacto que cuando es muy sensible en cuanto al olfato o muy sensible en cuanto al oído, ¿sí? Mm. Porque claramente hay cosas que son más condicionantes que otras en esto. Entonces, sí, hay que pensar muchas veces cómo abordar la sexualidad de las personas neurodivergentes porque tienen derecho a ejercer su sexualidad y poder llevarla de una forma saludable y quizás en algunos aspectos un poco más asistida. O sea, entender cómo funciona el cuerpo del otro, entender que puede haber cosas que nos disgusten en el momento y capaz nos condicionen, que no querramos seguir porque nos desregula y nos hace mal, y bueno, acá termina todo. Vemos otra opción, vemos otra cuestión, y eso también nos ayuda a reconocer que la sexualidad no tiene que ver únicamente con una penetración. La sexualidad es mucho más amplia. Lo que pasa es que por lo general no lo sabemos. O sea, nosotros tenemos, sobre todo los neurotípicos, quienes no tenemos ninguna condición, tenemos como eh, puesto en la cabeza que una relación sexual tiene que ver con una penetración. Y que si una persona eyacula, ya es suficiente. Y no, hay un montón de matices, hay un montón de cuestiones que están en el medio, que son parte del encuentro sexual, y no específicamente tienen que ver con que haya sido placentero para ambas partes.
sí hubo ambas partes, ¿sí? Entonces, a ver, a veces es como hilarlo muy fino, pero ustedes van a tener que trabajar esto con sus acompañados en edades sexuales maduras, porque también les puede pasar con ustedes, que generen una transferencia erótica, que a ustedes les gusten, puede pasar. Entonces hay que manejarlo también con una distancia óptima operativa muy particular, que no ofenda, pero que sí marque un límite claro e importante. Y por otro lado también que podamos prevenir cualquier indicio de que esto está pasando. Porque ahí juega muchas veces que en el caso de quienes somos neurotípicos, no tenemos tanta dificultad en interpretar lo que sería el lenguaje no verbal, ¿sí? La comunicación no verbal, mejor dicho, la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? ¿Alguien Los sabe? gestos, los gestos, las acciones, cómo hablamos, pero sin palabras, cómo nos demostramos, las cosas que hacemos, eh, no morder labios, tal vez, cosas que así, que podemos demostrar o significar algo. Claro, la lectura de cómo nos movemos, cómo gestualizamos y esas cuestiones. A ver, quienes somos neurotípicos quizás tenemos menos dificultad en interpretar a veces si una persona, por ejemplo, gusta de nosotros o se siente o no atraído. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que alguien gusta de ustedes o se siente atraído por ustedes? Y porque nos miran, porque vemos que están atentos a todo lo que hacemos, o porque hay gestos o movimientos en la Por relación del hablar. Claro, en que te miran y cómo te miran. Uno no mira igual a una maceta que a alguien que le gusta, ¿sí? Entonces, hay una interpretación de la mirada, hay una posición física, generalmente cuando a alguien nos gusta, tendemos a irnos, no encima, pero como para inclinarnos un poquito más, porque estamos como más interesados y capaz si estás en una mesa con alguien, estás como más inclinado para esa persona o para ese lado, o buscando algún contacto físico, ¿sí? Y a veces también es complicado porque los neurotípicos también a veces mandamos señales confusas, lo cual también tiene que ver con otras cuestiones de responsabilidad afectiva, histeria, etc. Pero en general, hablando de personas con un cierto nivel de compromiso y responsabilidad, tenemos como ciertos patrones para seguir, ¿sí? Como identificación en estos casos. Em, lo que pasa es que la interpretación de la comunicación no verbal, en el caso de TEA, se dificulta mucho por la literalidad. O sea, les cuesta mucho poder expresar o poder decodificar lo que expresa el otro, ¿sí? O sea, nos ha pasado en un caso, hace unos años, que una chica universitaria con TEA tenía como un problema específico con no saber identificar si la persona que le gustaba hace bastantes meses, estaba o no interesada en ella como para hacer algún movimiento certero. Entonces, me río porque fue bastante polémico lo que hicimos, pero como equipo, Araceli se ríe, pero lo voy a decir. Eh, lo que hicimos fue, casualmente, pasamos por la puerta de la facultad, casualmente, en el momento que ellos salían, y ver la dinámica de cómo se comportaban casualmente. Entonces, claro, escuchándolos hablar e interactuar 5 minutos, chicos, se notaba desde la luna que el pibe estaba enamoradísimo de ella, ya por cómo la miraba y las cosas que le decía, y ella no pasaba un centro. O sea, fue como, ay, está fresquito como para tomar un cafecito, ¿no? Sí. Ah, yo tomé. Y ella no entendía que le estaba diciendo, bueno, tomamos un café. O vos vas para ese lado, no, no, yo hoy voy a comprar medias y voy para el otro. Llegó un momento que queríamos empujarla, ¿no te das cuenta? Claro, no, claramente no lo podíamos hacer. Entonces,
después de esto, digamos, mira, cuando te dijo eso, lo que te sugirió es ir a tomar un café. Cuando te dijo, vos para ese lado, después te quería acompañar. O sea, necesitaba el próximo paso del pibe que era poner un pasacalle en la puerta de la facultad e invitarle a no sé, tomar un helado. Pero, y capaz ella no interpretaba que era la misma chica, porque si ponías únicamente el nombre, capaz decía, ah, mira, otra que soy igual que yo, la invitaron a tomar helado. O sea, hubiese tenido que ser hasta con nombre y apellido, si no capaz no lo interpretaba. Entonces, bueno, les spoileo el final, están juntos hace años y tienen un hijo, o sea, evidentemente se gustaban bastante, pero también hubo esta cuestión entre los, final feliz, hubo una cuestión también para trabajar con el seguimiento del caso de ella, porque habíase formado una pareja mixta, una persona neurodivergente y una persona neurotípica, lo cual no es nada fácil, porque quienes somos neurotípicos, muchas veces desde lo afectivo buscamos cosas que quizás están implícitas o no pedidas. De hecho, hay una frase que es bastante poco feliz, y yo amo Frida Kahlo, pero esta frase no está buena, ni es saludable, que dice lo siguiente: si te lo tengo que pedir, no lo quiero. Chicos, la base de un vínculo sano, adulto y responsable es la comunicación. O sea, si yo tengo que andar adivinando lo que vos querés porque no me lo decís, estamos al horno. ¿Se entiende? O sea, vamos a comer afuera o vamos a pedir una pizza. Como no sé qué gusto te gusta, voy a pedir una porción de cada uno y tenemos 8 sabores distintos. Come el que vos quieras, yo como el otro. No, preguntas de qué te gusta. O sea, ¿qué tengo que adivinar y pedir mal 5 pizzas hasta que engancho que te gusta la napolitana? No, preguntamos, chicos, o sea, por Dios les pido encarecidamente que tengan un poco de gestión emocional y educación emocional, porque esto si no se va al tacho. Entonces, en ese caso, en estas cuestiones implícitas llega el día de un aniversario y la persona neurotípica de la pareja se siente herida porque esta chica no tiene ningún gesto ese día. No lo reconoce como algo especial porque tampoco se lo dijo. Entonces, ¿qué día es hoy? 27, supongamos. Sí, 27. ¿27 de qué mes? No sé, de enero. Sí. ¿No te dice nada 27 de enero? Sí, 27 de enero. Ya se ofende y no dice nada. Bueno, lo asertivo en una pareja que tiene que ver con esto es decirle, mira, a mí me interesa mucho y me gusta que vos, los 27, te acuerdes que cumplimos meses o cumplimos años los eneros y tengas un gesto conmigo, o me hagas una nota, o vayamos a tomar algo, o salgamos a algún lugar especial, o tengamos un encuentro distinto en ese día, porque me parece como que lo necesito, pero hablándolo. Entonces, a veces estas cuestiones desde lo romántico o lo que esperamos sin preguntar y estas cuestiones, con una persona neurodivergente hay que ser mucho más específico en el contacto físico, en ser demostrativos físicamente. Es un gran problema en los vínculos adultos con TEA. No es demostrativo, es frío, es fría, lo que fuera. Eh, a ver, claramente tiene que ver con esto, con que no tiene que ver con frialdad, que si no le sale ser demostrativo o le incomoda la demostración física ante otros, no es que te quiera menos, o no te quiera, o no te desee, sino básicamente que no le sale o le genera incomodidad, pero no significa que el vínculo esté roto, o esté dañado, o esté algo mal. Entonces, se necesita mucha psicoeducación cuando hay parejas de este estilo, cuando hay una persona neurotípica y una persona neurodivergente, hasta con los ruidos, hasta con lo cotidiano de me acostumbré a levantar la silla para no arrastrarla porque le hace mal. O si vamos a un lugar donde está muy alto el volumen, nos vamos a un lugar que está más apartado. O si vamos a un lugar donde hay mucha gente, los evitamos. ¿Sí? Cosas por el estilo. No sé, en la reunión de fin de año que hace la empresa para la que yo trabajo, no voy con él o con ella porque le hace mal, porque tiran fuegos artificiales, porque duran muchas horas, porque hay mucha gente, porque hay mucho ruido y no le hace bien. Bueno, eso también tiene que ver con acuerdos de las parejas cuando tienen estas cuestiones de una tener una neurodivergencia.
¿sí? Entonces, son cosas que debemos ocuparnos, que tiene que haber profesionales que asistan y acompañen esto, porque si no se habla, se diluye y se desarma por cosas que podrían haber sido evitadas. Entonces, son cuestiones que muchas veces se invisibilizan dentro del espectro, porque generalmente se hace foco únicamente en las infancias. Y el autismo no es en la infancia únicamente. Es una condición que los va a acompañar hasta el último día de su vida, a veces con mayores complicaciones y a veces con menos. De hecho, chicos, mucha gente es diagnosticada con TEA de adulta, porque notaba ciertas particularidades, notaba ciertas cuestiones casi pintorescas o raras, como no sé, en la oficina todos se ríen los chistes de doble sentido y vos te quedás pensando, o sea, que mirando cómo todos se ríen y no te causó gracia. Bueno, eso pasa mucho. Y piensan que sos un caragria porque no estás mirando o no estás escuchando o no te estás riendo lo mismo que se ríen los demás porque tenés otros códigos. Bueno, eso pasa mucho también. O que no interpretes el doble sentido en una insinuación sexual. Y no, capaz no, porque no interpretas lo que te están diciendo, pero no es una cuestión que o te falta interés o no lo puedo entender si te lo explican, sino que hay recursos que a veces podemos utilizar para generar habilidades sociales y se pueden implementar. Hay gente con TEA que utiliza un lenguaje que es no literal y lo usa bien. Hubo hace un tiempo un ejemplo muy nefasto en televisión con un activista con autismo que es un niño adolescente ahora, que se llama Ian Moche. Es un nene que hace activismo del autismo hace mucho tiempo con su mamá y su papá también tiene TEA, también diagnosticado el papá de grande. Entonces, ¿qué pasa? En un programa de televisión con un periodista que hizo algo que fue nefasto, que claramente es falto de ética y de sentido común, no tuvo mejor idea que cuando este niño, este adolescente ya, estaba hablando de la literalidad y cómo interpretan la literalidad de las personas con TEA, no tuvo mejor idea que decirle a este niño en ese momento, mira, si no voy al corte ahora, ese productor me va a cortar la cabeza. A lo que Ian se paró, se abrió el pecho y dijo, no le corten la cabeza. Y ahí la madre al segundo activó, le dijo, no, lo dijo de verdad, es una broma, quiso decir que lo iba a retar porque estaban apurados. El nene agitado en vivo, haciendo esa reacción, y este hombre sabiendo claramente, porque no es ningún ignorante, que estaba pasando súper perverso y sádico. Lo pueden googlear, o lo pueden buscar en YouTube, está el video de Ian Moche en esa escena con Feynman, de hecho, que fue nefasta porque dejó en claro el tema de la interpretación no literal, sí, clarísimo quedó, pero utilizar un recurso tan violento y tan poco, con tan poco tacto en vivo con un menor fue nefasto. O sea, bajo ningún punto de vista lo justificaría ni como visibilización ni como viralización. ¿Sí? Pues fue horrible. Pero estas cosas pasan todo el tiempo, lamentablemente. Ahora, pregunto, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para después pasar de tema, cómo hacemos, por ejemplo, para nosotros coachear a una persona que tiene que ir a una entrevista de trabajo? ¿Qué hacemos? Si sabemos qué cosas le molestan, qué cosas les puede pasar, o ante cualquier situación de estímulo puede desregularse. ¿Qué hacemos? Que hablamos de los juegos de roles. Hacemos lo que se denomina muchas veces, sobre todo en las fobias y en lo conductual, terapias de exposición. ¿Qué vamos a hacer? Supongamos que, a ver, ¿quién puede ser? Esperen que voy a chusmearle las caras porque me voy a cambiar de página. Supongamos a ver, Nadia. Supongamos que Nadia es mi acompañada y ella tiene TEA, ¿sí? Y yo soy su acompañante terapéutica. Entonces, Nadia tiene que presentarse a una entrevista de trabajo la semana que viene y está muy asustada porque sabe que algunas cuestiones la desregulan. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a empezar a implementar una terapia, en este caso, de exposición. Entonces, yo sé lo que a nadie la desregula.
porque trabajo con ella. Entonces, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a sentarme frente a ella, no en su casa, en un lugar nuevo, para generar otro estímulo y otro cambio, que no esté cómoda, porque si no, es como que lo adaptás en un lugar que está seguro y no va a ser un lugar seguro, va a ser un lugar nuevo, otro olor, otra temperatura, un lugar desconocido. Entonces, no tiene que ser una locación que sea cómoda. Puede ser en un bar, puede ser en una oficina, puede ser en otro espacio, que no sea su casa, o no sea el lugar que trabajan siempre. Entonces, nos vamos a sentar con Nadia, una frente a la otra, y yo voy a agarrar un perfume, ¿vieron de esos que son concentrados para las maquinitas? Y lo voy a tirar mucho, pero mucho, como que apesta a coco, por ejemplo, y vainilla, algo por el estilo. Y yo sé que nadie las regula, entonces le empiezo a preguntar cosas para que se concentre y empiezo con el chufi a darle con el aerosol, para que ella para a ver cuánto tarda Nadia en ese momento en desregularse. Puede pasar que entre en un lugar que haya mucho olor, puede ser que cuando ella entra, yo la toque por demás, sea de esas personas que, hola, ¿cómo estás? Y abrazo, y Nadia dura, que no puede ni contestar porque claramente se encuentra como abrumada por la cantidad de manotazos que recibió en ese momento, y un beso, y cosas, y la mano, y mucha información junta, por ejemplo. O agarro y llevo un parlantito, entonces, como puede ser una entrevista en un edificio de cualquier parte del país, puede haber una obra. Entonces, ¿qué hago? Busco en YouTube o me pregrabo una obra en construcción que se escuche, no sé, desde un taladro, martillazo, gente que grita, hasta el ruido de la tira de falda que tiran. Todo. Entonces, lo subo, y lo subo bastante en la mesa como para que no se interrumpa y a ella se le dificulte concentrarse y escucharme. Porque también puede pasar que haya una obra en la oficina de al lado. O sea, es presentarle a ella escenarios que sean desregulantes. O sea, que las desregulen a ella, pero que vaya preparada a cómo manejarlos. O que yo agarre una virome cuando ella está hablando, y las que son retráctiles, suben y bajan, y yo estoy taca, 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 mientras ella habla, y como está mirando la mano, como diciendo, ¿te la voy a clavar en el pecho? Más o menos, algo por el estilo, y yo esté, y dale que dale con la virome. O masco chicle, lo cual obviamente sería nefasto. Claramente sería nefasto en esos casos. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, vamos a masticar chicle, nosotros vamos a hacer globos y vamos a ver las reacciones de Nadia. ¿Qué hace? Si lo puede tolerar o no. Yo le voy a seguir hablando con el chicle en la boca. En este caso voy a anotar cosas. Le voy a pedir su currículum y se lo voy a empezar a marcar, cosa que capaz le molesta mucho que le escriba sobre el currículum, o se lo raye, o le raye la carpeta, o le doble la carpeta, y lo voy a hacer. Todas esas cuestiones pueden pasar en una entrevista sin ninguna duda. No todas, pues sería nefasta la entrevistadora, ¿no? O el entrevistador, pero sí pueden pasar estas cosas que podemos empezar a trabajar y prevenirlas anticipándolas. Volvemos a lo mismo, la anticipación es fundamental para evitar la desregulación o para poder manejarla mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente cuando va a buscar trabajo, porque claramente las personas neurodivergentes también tienen necesidad de laburar, no pueden contar que son neurodivergentes, porque la gente no sabe lo que es y automáticamente piensa en discapacidad. Entonces, adiós, no tenés oportunidad de nada en ese caso, ¿sí? Entonces, muchas veces este coacheo es para que ellos, en los adultos pasa mucho, o en el TEA leve, se utiliza mucho el término masking. Esto sería enmascarar todos los signos típicos del autismo. Esto de regularnos, las estereotipias, los movimientos secuenciados, todo lo que nos deschave que tenemos autismo, que somos medios raros, o hacemos cosas raras con las manos, o con la boca, o con el movimiento físico, o con una secuencia específica de rutina, o porque somos muy estructuradas o estructurados. Bueno, también, eso puede pasar. Pero bueno, nada, me parece que es importante hacer estos procesos con tiempo. Una semana sería poco, la verdad, porque no la puedo sobreestimular tanto, porque voy a descompensar yo, en ese caso a ella. Pero bueno, lo ideal sería que fuera
pensado con un poco más de tiempo e ir incluyendo este tipo de estímulos a medida que vaya tolerándolos ella. Porque la realidad, chicos, y cuando hablo de esto, hablo de todas las neurodivergencias o las discapacidades, lamentablemente vivimos en un mundo real, no ideal. ¿Y eso qué tiene que ver? Que el mundo nunca se va a adaptar a nosotros. Estamos teniendo un poco más de aceptación, sí. Por ejemplo, en el cine, en las funciones extendidas, que son para personas con algún tipo de neurodivergencia, para que sea más cómoda la película, está editada, muchas veces es un poco más corta, no se apagan las luces del todo, no se pone el volumen tan alto. También hay compras distendidas o momentos de mucha calma en algunos supermercados grandes a nivel nacional que tienen días específicos donde hay menos gente, bajan las luces, no ponen música para que las personas neurodivergentes puedan hacer las compras de forma más tranquila y más cómoda. Pero esos son dos puntos muy particulares porque, a ver, por ejemplo, Carrefour, sin ir más lejos, creo que tiene los martes a las 2 de la tarde, los jueves a las 2 de la tarde, debería hacer las compras un jueves o un martes a las 2 de la tarde. Nadie. Entonces buscan días que claramente son días donde nunca hay gente en el supermercado hace niveles masivos. Siempre la gente va más después de las 6 de la tarde a comprar los fines de semana que está lleno. Entonces, son intentos, sí, visibilizan algo y sí, visibilizan algo, pero no alcanza. Y así les va a pasar con un montón de situaciones que no está el mundo adaptado a personas con discapacidad o con neurodivergencia. Lo van a ver todo el tiempo esto. Hasta acá con una pregunta porque quiero pasar a otra neurodivergencia y les quiero pasar las diapos. Profe, ¿tenía un nombre en particular cuando dijo que el nombre de cuando enmascaramos el AT? Ah, masking, el Más TEA. bin, Masking, como una más máscara, masking. masking. Masking, masking. O enmascarar, es lo mismo. Ok, muchas gracias. De nada, Gaby. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? Profe, una consulta. Sé que ya pasamos a la parte del infante, pero, o sea, cuando son nenes que no están diagnosticados, o sea, con TEA, puede ir de menos a más, o sea, como en síntomas, por ejemplo. No es evolutivo el autismo, no empeora con el tiempo. Sí se sostiene, pero no debería empeorar. Si empeora hay otro problema. O sea, el TEA no empeora. O sea, las características no es que va a tener mayor retraso madurativo, va a tener una mayor desconexión, porque, a ver, hay muchos trastornos generales del desarrollo, hay muchos tipos de condiciones o patologías que son distintas. Por ejemplo, el síndrome de Rett es una condición que se da únicamente en las mujeres, el síndrome de Rett, que es claramente una problemática que genera en las niñas, en este caso, una pérdida prácticamente total de cualquier aptitud que logró conseguir hasta los 3 o 4 años. ¿Sí? Empieza a perder habilidades del habla, del movimiento, del intelecto. Únicamente sucede en mujeres el Rett. ¿Sí? De hecho. Ah, ya, ya. Sí, lo Por que pasa es que ejemplo. tengo una eh, prima que tiene un nene y desde chiquito lo hemos visto como que hace cosas extrañas. O sea, viste que normalmente los autistas suelen como acomodar las cosas en fila y ese tipo de cosas lo ha tenido. Y ha avanzado, ya va a cumplir 5 años y hemos visto como que es más violento y no tiene un diagnóstico. O sea, todavía no tiene un diagnóstico porque la mamá como que se ha atrasado mucho en llevarlo a distintas especialistas a ver qué es lo que tiene el nene. Y ahora, o sea, siento como que ha avanzado en otras cosas, por eso pregunto si es que suelen ir de menos a más o No, la verdad es que no es una cuestión evolutiva, realmente. ya.
lo que sí podemos empezar a notar en algunos casos es que puede haber más de una condición, o puede quizás comorbilidades asociadas y que no sea únicamente TEA. Sí, eso puede pasar, pero no tiene que ver con que el TEA empeore, sino que tenga otro diagnóstico asociado, que no sea uno solo. Eso también puede pasar, de hecho pasa bastante. Eh, pero eso hay que ver caso a caso, porque si primero y principal no hay un diagnóstico eh, confirmado, es un diagnóstico presuntivo, y bueno, hay que esperar y hay que evaluar porque a veces son muy chicos, hay muchas evaluaciones que hacer y no es sencillo. Sí, Caro. Profe, o sea que puede tener más de un síntoma, digamos, de más de una dificultad, Sí, sí. ¿sí? No asociada directamente con el autismo, ¿eh? Ajá, pero puede O tener sea, otra, por supuesto, de hecho hay gente con síndrome de Down y TEA, hay gente con sí. patologías psiquiátricas y TEA. Y no significa que el TEA esté asociado a ni el síndrome de Down ni a los problemas de salud mental. Y sin embargo puede haber comorbilidades asociadas, sí, sin ninguna duda. No siempre, por supuesto, o sea, son caso por caso esto, no es una condición específica. Pero sí, Capaz que obviamente que ahí es, capaz que ahí es cuando vemos que hay algunos que tienen un grado, que a veces dicen, no, tienen un grado de autismo, tienen un grado de otro, pero no es porque tiene un grado o porque avanza o retrocede, sino porque tiene otras patologías también. no, en realidad muchas veces dentro de los niveles de autismo, dentro del espectro, puede una persona mejorar su nivel dentro de la posición del espectro y dejar de ser, por ejemplo, de moderado a yendo para el lado de leve, porque puede haber una mejora y ajustes en su condición. Pero tampoco una cuestión milagrosa. Ningún paciente conocí yo que haya pasado de un TEA severo a un TEA leve. Imposible. Sí que haya pasado casi un TEA moderado, sí, con muchísimo laburo. ¿Y, Pero no siempre tiene que ver con el laburo de la persona. Sí, y quién se encarga de diagnosticar en este caso cuando tienen autismo o mira, alguna otra patología? la manera más ética de diagnosticar autismo es de forma integral, que haya una neuróloga o un neurólogo, que haya un psicólogo o una psicóloga, específicamente hablando, y en algunos casos también psiquiatra y psicopedagogo o psicopedagoga, ¿sí? Porque cada uno, desde su expertise, va a valorar cosas distintas, porque no es todo TEA. Hay personas que tienen problemas neurológicos específicos por la química, por la electricidad de su cerebro, y no en particular tienen autismo. Hay gente Claro, que eso es lo tiene, que yo, o sea, sí, principalmente tendría que ir a un neurólogo primero, sí, o neurólogo no y psicólogo necesariamente. seguro. Sí, neurólogo y psicólogo seguro. Ya. Sí, sí. Lo neurológico es para descartar cuestiones orgánicas específicas ligadas, claramente. Valga la redundancia. Y después lo psicológico es una relación un poco más extensa, porque no es una relación únicamente de una o dos sesiones. Hay que evaluar cuestiones biopsicosociales, ambientales, cómo viene la vida de este chico o chica o persona, en qué contexto vive, qué cosas estuvieron pasando, porque muchas veces la gente ah, llega a las consultas de los equipos y nos refieren, no, porque mi hijo tiene ok, ¿qué pasó? Contanos un poco. No, 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 no se integra en el jardín, no responde a su nombre, no mira a los ojos, y capaz nos omiten decirnos, por ejemplo, que murió un familiar frente a él o ella, o que tuvieron un accidente, o que los asaltaron, o que nació alguien, o ensamblaron una familia, o se mudaron, o pasó algo. Y esas cuestiones conductuales en muchos, muchos, muchos niños sobre todo, cambian su conducta y su desempeño y no significa que tengan autismo. Por eso siempre, y se los debo haber dicho, lleva a la confusión de la gente pensar, mi hijo se curó de TEA. No, se ajustó lo necesario, pero ese chico nunca tuvo una condición de TEA porque el TEA no es una enfermedad, no es una patología, es una condición que no se cura. Los va a acompañar hasta el último día de su vida. Los niveles de TEA, lo único que establecen, nivel 1, 2 o 3, generalmente, así como a grandes rasgos,
son necesidades de apoyo. Obviamente que una persona con un TEA severo va a tener toda su vida una necesidad de apoyo absoluto porque no se puede manejar sola, porque no puede alimentarse, a veces ni siquiera llegan a controlar esfínteres. Entonces hay mucho de eso también, ¿sí? Y en este Eso, caso, la AFO no puede participar en el diagnóstico. sí, sí, porque a veces, de hecho, cuando hay una dificultad en el habla, que es mi ámbito de trabajo, en estimulación y estimulación neurocognitiva en niños y en adultos. Y cuando, por ejemplo, a veces se presentan dificultades en el habla, no es TEA, a veces es TEL, un trastorno específico del lenguaje, por ejemplo, y no autismo. Porque la gente, como lo que más se visibiliza es el autismo, piensan que ante cualquier dificultad es TEA. Y no siempre es TEA. Hay que evaluarlo de forma real y de forma ética, porque de hecho van a empezar a escuchar mucho de muchos profesionales que a veces dejan mucho que desear, de dos test, el A2 y el ADIR, ¿sí? Que es como un scoring ese testeo, que es carísimo encima, y que no siempre es muy revelador, porque la realidad es que muchas veces se toma de una forma que no está buena. O sea, yo voy a evaluar con este testeo a una persona que recién conozco en un ámbito que no reconoce y voy en ese contexto a evaluar su rendimiento. No me conoce a mí, no conoce el lugar, no conoce los olores, no conoce los movimientos. Y yo le voy a evaluar así cómo rinde y cómo lo evalúo, no es la forma, bajo ningún punto de vista. Y lo vemos todo el tiempo, eso. Que únicamente por referencia diagnostican. Que va una mamá o un papá o una abuela o un tío, quien fuera, el pediatra, y le dice, no mire los ojos y no se integra en el jardín, autismo. Puede tener una fobia social, puede tener una timidez extrema, puede haber pasado un abuso sexual, puede haber pasado un estrés postraumático y no sortea. Miren todas las cosas que yo les nombré al tuntún. Un montón. Entonces, hay que hacer evaluaciones realmente completas y que no son en 45 segundos, ni en un solo encuentro. Porque se evalúan muchas cuestiones. No es una cuestión que uno tiene un teleprompter en la cabeza que dice, bueno, tengo TEA, tengo esto. ¿Sería práctico? Sí, por supuesto. Pero hay que evaluarlo porque la gente también muchas veces, lamentablemente, googlea. Yo esto se los conté. Que nos llegan con diagnósticos, entre comillas, que los googlearon. ¿Sí? Entonces es como que no entiendo. Cuando se me deshincha la vena de la frente y me deja latir el ojo, explicamos que la evaluación es mucho más compleja, lleva más tiempo, lleva estudios médicos, porque también hay que evaluar cuestiones eh, estructurales del cerebro, como hablamos siempre, la química, la electricidad del cerebro, eh, cómo es el sueño, una polisomnografía, por si hay alguna alteración en el sueño, si no se cumple una etapa de sueño o algo por el estilo, también. Y eso pasa en muchas neurodivergencias. En la que sigue, que es el trastorno eh, que vamos a seguir hablando, que es, ahora les voy a mandar los apuntes, es, a ver, esperen que yo se los paso, así se los mando hasta acá les paso la diapos, el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Esperen que busque la carpeta porque no la estoy encontrando, así se las comparto y ustedes le sacan captura porque como tengo internet medio más o menos y quiero que me dure hasta que terminemos, le pueden sacar copias cuando yo les pueden sacar una captura cuando yo les paso las cosas y les paso todas, así ya las tienen. Esperen que encuentre la carpeta de TDAH y se las paso ahora. Acá está. Ahí les paso, ¿eh? Aguárdenme un segundito, que voy a ver si la puedo ampliar un poquito acá para que ustedes la vean mejor. Porque si les comparto mucho tiempo, tengo miedo que me cuelgue la compu o la conexión y veníamos bastante bien. Se escucha bien y se venía viendo bien. Ahí les comparto la pantalla. Aguárdenme. Ahí voy, ¿eh? Ahí la está cargando. Yo todavía no la veo. Yo tengo la pantalla en negro en este momento. ¿Ahí lo ven?
para sacarle una captura. Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Avísenme cuando les hagan captura, así paso a la siguiente. Listo. Muy bien, Adubo. Acá esta es la parte de inatención y después les paso la parte de hiperactividad, que son características. Avísenme cuando está esta, si les paso a la siguiente. Listo. Listo. Acá está la parte de hiperactividad. Y la última, que es una definición corta de lo mixto, que es lo más sencillo de definir, porque claramente es eso, mixto. Una parte de atención y una parte de hiperactividad o impulsividad. Ahí, ¿lo tienen? Sí. Muy bien. Y esta es la parte combinada. Así ustedes la tienen también y ya dejo de compartir, pues ya me está bajando justamente el Wi-Fi. Increíble, no puedo compartir cosas juntas. A ver. ¿Listo? ¿Me dicen Sí, ustedes? listo. Perfecto. Bueno, ahí Listo. dejo de compartir. Bueno, vieron que yo primero les puse como 3 cabecitas, ¿no? Que tienen una definición, una de inatento, otro de hiperactivo o impulsivo y otro de combinado. Claramente, la parte que tiene que ver con lo inatento es lo que primero vamos a explicar. Cuando hablamos de inatención, hablamos de un periodo específico que cada persona con TDAH tiene de concentración. Pueden ser 20 minutos, pueden ser 40 minutos, pueden ser 15 minutos, depende cada uno. Y el tema muchas veces no es tanto el nivel o el tiempo de concentración, sino cuánto tarda en recuperarlo. Yo siempre pongo un ejemplo práctico. Supongamos que nosotros estamos cursando ahora de forma presencial y por la ventana entra un gato. Obviamente que no nos va a llamar la atención, que esté el gato dando vueltas y qué sé yo. Sacamos al gato seguro y saludable y seguimos la clase. ¿Qué pasa con la persona, por ejemplo, con inatención que le cuesta volver al tema que estábamos? No sé, supongamos que volvemos a la clase y la persona que tiene TDAH empieza, entró el gato, qué loco, ¿qué está haciendo el gato? ¿Estará bien ahora? Y eso lo linkea con, ¿qué voy a hacer el fin de semana? No fui a buscar las sábanas al lavadero. Y ahí, ¿qué pasó con la atención? Y se marchó como la canción, o sea, no volvió nunca más a la clase. Entonces, muchas veces tiene que ver con eso, con que nos cuesta recuperar también atención en lo que estábamos haciendo, que es una gran dificultad, porque se confunde la inatención muchas veces con problemas intelectuales, sobre todo en el ámbito escolar. ¿Qué pasa? Muchas veces determinan un bajo rendimiento de una persona en el colegio. Y hay una frase que es nefasta, que utilizan mucho, sobre todo la gente más grande, que es, que no le da la cabeza. Por Dios les pido que no perpetúen esa frase porque es nefasta en serio. No la digan más si la dicen. Eh, Tiene dificultades en el aprendizaje, pero que no le dé la cabeza es un espantoso. ¿A qué no le da la cabeza? ¿Qué es una piedra? No entiendo. Bueno, horrible. El tema es que en el caso de las personas con inatención, en este caso, no tiene que ver con lo intelectual, porque no es que no entienden lo que le estás diciendo, es que directamente no lo escuchan. Es como si el paquete nunca hubiese llegado. Si vos me pedís de a uno, en un rato, yo te voy a dar un paquete cada 20 minutos. Si vos me prestás atención, ok, capaz recibo de los 8 paquetes que necesito, recibo 5. Porque cuando tenía que concentrarme para recibir los otros que venían, me distraje y no los agarré. Y no es que no haya entendido, es que no me llegó la información en ese momento, me dijeron, ahora el paquete. Bueno, no lo escuché, no me llegó y no lo hice. Pero no es una cuestión intelectual, no es que no les dé la cabeza, como dice la gente muchas veces, sino que la información no me llegó. O sea, de la explicación que dieron sobre ese tema en el colegio, en
en la universidad, en el tercero de escuela, escuché una parte, no escuché todo, y no es que no entendí lo demás, es que nunca me llegó la información. Es como que esa parte que estaban diciendo, hubiesen bajado una persiana y no me llegó la información. No es que no la entendí, nunca la recibí. Eso hay que entender. Y que no es un problema de memoria, atención. Sino que no es que, ay, me olvidé. No, capaz no te estás escuchando cuando me lo pediste. Por eso, cuando nosotros abordamos este tipo de casos, pedimos que sean personas asertivas y que se psicoeduquen. ¿Por qué? Supongamos que yo vivo con Caro, que es mi hermana. Y Caro y yo, como vivimos juntas, yo capaz llego tardísimo y Caro tiene TDAH, está en casa, porque llegó más temprano en su laburo. Entonces le digo, Caro, bajá las milanesas del freezer, porque cuando yo llegue a la noche van a ser una piedra. Y si yo se lo mando por WhatsApp, capaz Caro ni me abre el WhatsApp, ni lo lee, lo pasa como poste caído, y nunca le llegó la información de lo que yo le pedí. Y cuando yo llego, las milanesas es una roca en el freezer. Entonces, ¿cómo puedo ser más asertiva si sé que mi hermana tiene TDAH? Agarro el teléfono, la llamo y le digo, Caro, ¿estás en casa? Sí, me dice, sí, estoy en casa. Bueno, vas al freezer ahora que estás hablando conmigo, agarrás las milanesas del freezer y las pones sobre la mesada. Así cuando llegamos, ¿no terminamos pidiendo una pizza de 18 lucas? Ok, bien, entonces hacemos eso con Caro y bajamos las milanesas a la mesada. Pero hay que ser asertivos, porque claramente sí es más cómodo mandar WhatsApp o un audio. Caro, hay milanesas. Ahí pienso que lo escuchó, lo puso y estaba haciendo otra cosa y pasó mi audio como sin pena ni gloria. Y yo pensando que le avisé, que lo escuchó, que ya las minas están fuera del freezer y están ahí heladas. Entonces, hay que ser asertivos. Por eso siempre les proponemos, desde lo terapéutico, que haya dos pilares fundamentales en personas con TDAH, que es el orden y la organización. Imagínense que tengan un déficit de atención y no sean organizados. Es un caos. Entonces, dentro del orden y la organización que nosotros les proponemos para su vida en general, van a haber pautas y van a haber ítems de lo cotidiano que no es solamente en lo académico, sino que en la vida diaria, porque el TDAH afecta a todas las áreas de la vida, no es que únicamente afecta el área académica, afecta, como yo les decía recién, cuestiones de la vida diaria. O sea, a Caro le dije específicamente que haga eso porque si no, capaz no me escuchaba o capaz yo la miraba que me miraba y no me estaba mirando, me estaba atravesando la mirada. Caro, ¿me estás escuchando? Sí, ahora me estás escuchando. Y no enojarse, sino que identificar cuando está acá y cuando no está acá y se está. Y me está mirando, o sea, me está atravesando una mirada, pero no me está escuchando. Entonces, con que me mire únicamente no es un indicio que me está escuchando. Entonces, eso a veces es como que, vamos, de nuevo, bajemos de la luna de Valencia, volvamos. Pero no es una cuestión que nos tengamos que enojar porque no es una decisión. No es que Caro decide no escucharme, sino que no puede. En un momento, como la canción que se marchó y no volvió. Entonces, hay que ser asertivos, hay que contar las cosas de forma concreta y precisa. Tenemos que ser más escuetos y como más puntuales para contar las cosas. Quizás todo lo que hiciste en el día para contarle, anda lo importante, como si fuese un capítulo de Netflix. O sea, contemos la parte importante y después los pormenores no importa. Fui a una entrevista de trabajo. Ah, me vestí, me probé esto. No, decime cómo te fue. Bien, mal, más o menos, tomaron, vas a ganar bien, vas a ganar mal. Lo importante, haces un resumen de lo concreto importante. Después ves los pormenores de, che, ¿qué te pusiste? ¿Cómo viajaste? ¿Qué onda la gente te entrevistó? ¿Viste tus compañeros? Pero como fraccionado en cuotas o en episodios. Me parece que es lo más efectivo porque si hablamos en un monólogo de hora y media y probablemente va a haber muchos problemas con eso. Entonces, en el TDAH siempre establecemos esto del orden y la organización. Por ejemplo, en casa. Una de las cosas que proponemos primero es, en una parte, digamos, común de la casa, que circule toda la familia, o circule la persona que vive sola, no importa, haya una especie de o cartelera o pizarra o una placa de corcho, lo que ustedes quieran, donde esté la semana marcada las cosas más importantes que hay que hacer.
no sé, desde entregar un laburo, comprar un medicamento, pagar un impuesto, ir a buscar a la tía Pochi a Ezeiza. Porque si no, clavamos a la pobre vieja y se hizo sola y la dejamos ahí porque no fuimos a buscarla. Guardia. En fin, todas las cosas que tengamos que hacer de forma sistemática y no las podemos pasar por alto, organizarlas de esta forma. Utilizar la tecnología a favor, por ejemplo, las alarmas en el teléfono, para que si nos distraemos con otra cosa, porque suele pasar que capaz, no sé, me tengo que ir, y justo vi que no doblé la ropa, me pongo a doblar la ropa y no me fui, me tendría que haber ido hace media hora, y me colgué doblando ropa. Bueno, esas cosas también pueden pasar, porque hacemos hiperfoco a veces. Entonces el hiperfoco te corre lo que estabas haciendo, o lo que tenías que hacer, o haces mucho de eso, y capaz no comiste, no fuiste a hacer pis, no te bañaste, no saliste, y tuviste como 8 horas solucionando un tema, que tampoco está bueno. Entonces, en el caso de lo inmediato, de lo cotidiano, utilizar recursos que a veces son hasta muy sencillos y económicos. No sé, supongamos que Araceli es mi amiga y me dice, Vivi, voy a tomar mate en tu casa, pero es cerca del mediodía, está diciéndome que viene Ara. Entonces, yo digo, bueno, voy a hacerle ahora casi el mediodía a una tarta. Ok, yo tengo TDAH. Entonces, para que la tarta no la agarre Nerón y terminemos llamando a los bomberos, ¿qué voy a hacer? Me compro, porque tengo un buen equipo interdisciplinario, me compré uno de esos huevitos o gallinitas o teteras o lo que sea para la cocina, que es una especie de timer que tienen creo que hasta 60 minutos, o sea, que son para una hora. Entonces cuando meto la tarta al horno, que ya está prendido, le pongo el timer, no sé, en 15 minutos para chequear la tarta y que no sé qué, mientras yo tomo mate y hablo con Araceli. Cuando suena, salgo como un bombero a chequear si está la tarde o no, entonces agarro otra vez el relojito, lo vuelvo a poner, supongamos que le falta 15, entonces le pongo otro 15, me quedo tranquila, que puedo dejar eso, confiarle eso a mi relojito, que cuando suena, que yo me distraje con la conversación con Nara, no quemamos la comida. Y me quedo tranquila, pero tiene que ver con orden y organización, tener alarmas, tener estos relojitos de cocina que están muy buenos, en poder organizar las tareas, por ejemplo, del hogar, en organizar las compras, en organizar las cosas, porque puede haber un caos hasta limpiando tu casa. No sé, empezás a pasar el trapo, ves una mancha en un vidrio, entonces dejaste de limpiar el medio piso que lavaste y te podés limpiar el vidrio. Te quedó medio piso. Limpiar los vidrios a full, porque te copaste con los vidrios. Ok. ¿Ves la cama sin hacer? El piso. Bueno, una cama haces de la casa. Bien. Te falta medio piso, 3 camas y los vidrios de las demás habitaciones y los pisos. Bueno, y así capaz vas pululando y dando vueltas por la casa con cosas a medio hacer y... Ah, pero los vidrios de la habitación quedaron hermosos, pero el medio piso quedó limpio, la otra mitad no quedó limpio y la cama sí quedó hecha. Entonces es como que rari, ¿no? Como si no mantenemos un orden es un problema. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en los ámbitos académicos. Tengo 10 preguntas. Si yo no tengo un sistema de orden, empiezo la primera clase. Listo. La 2, no la sé. Dejo el espacio, nada. De la 5, empiezo la 5, me salteé la 3 y la 4. Empecé la 3 y no la completé, la 4 no la hice porque me la olvidé y porque fue al ser la 5. Y después, acuérdense que la 2 tampoco la hice. Empiezo a las 7, que será más o menos, y me mando un lindo chamullo para como completar con guitarreo de cosas que no estoy mandando fruta, pero lo hago. Y así, muy más o menos, sin terminar de chequear qué completé y qué no, entrego el examen. Y probablemente no pruebo, porque tengo incompletas, me faltan, no hice, no supe. Entonces, capaz, no es que no entendí el tema, no me organicé para hacer el examen. Tengo 2 horas, ¿por qué entregué los 45 minutos? Si podía repasar, podía preguntar, podía pensar si podía correrme en algún momento asociando alguna cosa y completar un poco más alguna pregunta, o dejar por lo menos las que entregué incompletas. Completas capaz aprobaba. Pero si de 10 están incompletas 3 solas y después están incompletas no las hice y no probás ni de casualidad. Entonces, por eso, el orden y la organización va en todos los ámbitos, por supuesto. Vieron que yo les pasé una cantidad de características en inatención, que es la primera, que
También tiene que ver con la evaluación de los tiempos cuando se hacen este tipo de diagnósticos, que no son de un momento para otro, ¿sí? Que llevan tiempo, que llevan por lo menos que se cumplan entre 4, 6 u 8 características de esto, que en un tiempo no menor a 6 meses, porque puede haber cuestiones conductuales específicas que después se resuelvan y no es TDAH, ¿sí? Porque aparte, convengamos que, para que ustedes vayan sabiendo, el TDAH generalmente no es una neurodivergencia que venga sola, siempre hay comorbilidades asociadas. Una de ellas, muy común, es, por ejemplo, eh, los trastornos de ansiedad, ¿sí? O un trastorno generalizado de ansiedad, ¿sí? O, en algunos casos, distimia. ¿Saben lo que es la distimia? Es como una depresión incipiente leve. Son síntomas de depresión que todavía no está declarada como tal. La distimia tiene que ver con esos síntomas. Consumos problemáticos, sobre todo hablando de hiperactividad y control de los impulsos. Cuando, a ver, linkeamos el control de los impulsos, encontramos muchas veces el consumo problemático, que para manejar la hiperactividad o la atención utilizan diferentes sustancias o prácticas como para regularse. Es muy común también. O sea, hay como comorbilidades y muchas veces en el abordaje del TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, pasa mucho, no siempre, y a veces es más importante abordar primero las comorbilidades y después de por sí el trastorno en sí. Pero bueno, depende de la severidad del caso y cada caso literalmente es único. O sea, chicos, en estas situaciones, en estos ámbitos de laburo, no hay forma de manejar las cosas con una fórmula. O sea, no hay una receta como un bizcochuelo que tengo este caso, trabajo y hago esto, propongo esto y así. No, lamentablemente es caso por caso, necesidad por necesidad, característica por característica. O sea, hay mucha gente que es muy diversa y no siempre tenemos que actuar de la misma forma, ni son los mismos lineamientos, ni son los mismos objetivos, ni son los mismos encuadres. Depende, hay gente que está medicada, hay gente que no, hay gente que necesita un acompañamiento terapéutico y hay gente que no, y así sucesivamente. Hay gente que en alguna etapa de la situación sí necesita, y en otros casos no, dependiendo de la situación. Entonces, de la lista que yo les pasé, ¿hay algún ítem que les llame la atención de las características de la atención que están viendo, por ejemplo? Porque hay un montón. O sea, no sé, en el caso de ustedes, Profe, cuál. ¿tiene esta falta de atención, tiene también algo que ver con el interés o porque se van solamente? No, a veces pueden estar interesados en algo en específico y no pueden sostener la atención. De hecho, hay gente con carreras universitarias que claramente tiene dificultades de atención, y hay un método que se utiliza mucho en la facultad para los estudiantes, que es el método Pomodoro, que es una intermitencia de atención de un periodo. O sea, estudiamos 20 minutos, media hora, descansamos 5 y así sucesivamente para poder mantener un nivel de concentración y de absorción de información óptimo. Porque si yo quiero estudiar 8 horas maratónicas, probablemente más de la mitad de ese tiempo no sea útil. Es cuando yo releo y no estoy leyendo. Estoy como corriendo los ojos por un texto que no entiendo. Entonces, justamente tener un método y tener un orden y una organización muchas veces es más efectivo que estar sentado obligándose de una forma que no es rendidora ni es eh, para nada beneficiosa de estudiar, ¿sí? Y a veces, paradójicamente, lo que la gente piensa, estudiar en grupo ayuda más que estudiar solo. Porque esto de retroalimentarse con la información, de llamarme la atención todo el tiempo, no, estamos repasando esta teoría, esta definición, y la repiten una y otra vez, y se les explican, y así sucesivamente. Adri, ¿hay adultos mayores con problemas atencionales que nunca fueron detectados? Claro que no. De hecho, hay adultos mayores con TEA que nunca fue detectado, hay adultos mayores que fueron víctimas de abuso que tampoco fueron tratados, hay adultos mayores que tuvieron trastornos graves del sueño que tampoco fueron tratados nunca, que han tenido estrés postraumático porque estuvieron en una guerra o porque se mudaron o se exiliaron
por guerras acá en Argentina, por ejemplo, y nunca fueron tratados, y hay gente que, por ejemplo, toda su vida tuvo pesadillas de que caía una bomba en su casa, que veían a su familia, que mucha gente dejó de ver a su familia con 15 años porque sus padres vivían en un barco con los últimos plata que tenía y no, es como tremendo. Adri, ninguna de las patologías hoy por hoy son puras. En realidad, para hablar de pureza es como un poco subjetivo, porque cuando hablamos de características de una patología o de una condición, una neurodivergencia, puede ser de manual, o sea, que seas la definición de esa problemática. Eso no quita que tengas comorbilidades asociadas, sí, lo menos Claro, probable me es que refería a tengas que, únicamente claro, TDAH. perdón, yo saqué la cámara porque estaba muy mal mi conexión. No, me Ok. refería a que nada es, que siempre está posiblemente entreverada con otras patologías, ¿no? Como que nada es TEA puro, en el sentido de que por ahí son las características de TEA, pero que están intervenidos con otras patologías, ¿no? Claro, a ver, puede haber un montón de cosas. Puede haber eh, algunas de las características en un caso que en otros no, porque, a ver, no todas las personas, por ejemplo, con TEA o con TDAH tienen las mismas características. Hay gente que, por ejemplo, es eh, inatenta, pero no es hiperactiva. Hay mucha gente que tiene TDA, no tiene TDAH, porque no es hiperactiva. Y así hay un montón de personas que, por ejemplo, son más hiperactivas que inatentas. O sea, a ver, tiene dificultades para controlar, por ejemplo, el uso de su cuerpo, pero le cuesta menos concentrarse. Entonces hay un montón de variantes. Por eso el tema de lo combinado es tan amplio, porque hay gente que tiene más características de uno que del otro, o viceversa, o tienen solamente de uno, y cada caso literalmente es único, por eso. Es lo único que es como una constante en esto. No hay forma de manejarlo como si fuese una fábrica de chorizo. Sí, Consulta, personas grandes, ¿sí? Te estoy diciendo ya adultos mayores, que cuando uno les dice, siempre hiciste tal cosa o esto, y ellos se empiezan a dar cuenta, ¿la pueden cambiar? ¿Ellos empiezan a ser conscientes que vos se la estás marcando? conductualmente, Sí, por ejemplo, una persona que es grande, pero pasa y pega, o vos lo ves que camina en punta de pie, personas 50 y pico ya, y vos ves que es hiperactivo, y le decís, pará, calmate, sentate, y a ver, hablar, y cuando vos le empezás a corregir esas cosas, las empieza como a moldear porque se ve como que diciendo, ay, ¿lo pueden hacer? ¿Tienen esa capacidad de poder hacerlo? en algunos casos sí, en otros no. Depende, porque hay mucha gente con TDAH que necesita medicación para controlar la hiperactividad, por ejemplo, o la impulsividad, ¿sí? Con ansiolíticos o con antiimpulsivos también. Depende del caso. Desde lo conductual se Si labura es un mucho. leve, ¿Cómo? y si es muy leve el caso, que es apenas, Puede trabajarse mucho desde lo conductual, por ejemplo, con psicología TCC, que es terapia cognitivo-conductual, es lo ideal para trabajar estos puntos, y obviamente con un abordaje interdisciplinario, que la familia también se comprometa a corregir esto, a identificarlo, a acompañar ese proceso, que se psicoeduquen para identificarlo y para corregirlo. Sí, obviamente que sí se pueden hacer un montón de cosas. Eh, También depende del intelecto de la persona. Si no tiene ninguna problemática intelectual, obviamente que va a adherir mucho más rápido y va a ser mucho más fácil porque va a entender la consigna de parar, o de esto no, o así no te conviene. En el caso que sea una persona con una comorbilidad es más difícil porque no adhiere, porque no entiende o no puede adherir. Pero en el caso del TDAH, sí, obviamente que se pueden modificar un montón de conductas. A veces con la ayuda de la medicación y a veces con un apoyo de psicología, a veces terapia ocupacional, acompañamiento terapéutico, un lineamiento específicamente y bien manejado por las familias y de más lejos es fundamental eso, que adhiera y se ujú. psicoeduque el entorno más cercano, si no, no informa, no somos magos, pero sí se puede modificar. Ah, bueno, bueno, muchas gracias. Hay chances, siempre hay que evaluarlo, por supuesto, no tengo mucha información, pero sí se puede hacer. Eh, a ver, hay mucho de lo conductual en esto.
por ejemplo, en no querer hacer algunas actividades específicas. Por ejemplo, ¿vieron que a veces cuando completamos algunos tipos de formularios no nos podemos equivocar y no podemos tachar ni borrar? Bueno, una persona con TDA en esos momentos se pone como especialmente nerviosa, porque no te puedes comer una letra, no puedes olvidarte nada, porque está todo mal. Es como cuando pones el CBU. Dale, pongo el alias, no el CBU. Y les voy a comentar algo que a mí me pasa a veces, capaz les pasa a ustedes también y me siento como más acompañada. Vieron que cuando a veces son números muy largos, se ríen por... me estoy pasando, yo ya sé. Cuando son números muy largos y hay números consecutivos idénticos, a mí por lo menos me pasa que si los cuento con la mirada, dudo. Conté 5, conté 6, por ejemplo. Entonces los tengo que contar con el dedo o con un lápiz, algo físico que marque 1, 2, 3, 4, sí, son 5, pero no dudo. Y si lo A mí me cuento al pasa. aire, gracias. Yo sabía que iba a tener A mí apoyo, me gracias. pasa A y todos. más pero tengo que contar Ah, bien, e incluso cuando lo estoy contando me pierdo, entonces arranco de nuevo. 1, 2, 3, 4, 6, 0, digo. claro, claro, sí. A ver, convengamos que equivocarse en un CBU o no le mandamos la plata a alguien o no cobramos nosotros. O sea, si ponemos mal un número de más, de menos, estamos al horno. O sea, ya está. Entonces, en ese tipo de cosas, la gente con TDAH tiene como mayor temor o más aprehensión a hacerla, porque le cuesta mucho más concentrarse para no equivocarse. Obviamente que hay ciertas limitaciones más allá que no sea una discapacidad para algunos tipos de trabajo. Por ejemplo, yo diría fuertemente que una persona con TDAH no puede ser controlador aéreo. Imagínense que se desconcentra y están bajando dos aviones y subiendo otro. Se la pegan en el medio, pues se olvidó de darle un rumbo a cada uno y ya está. No, bueno, para tareas de esa índole no lo recomendaría, siendo sincera, por más buena onda que tenga y más integrada que quiera hacer, o inclusiva que quiera hacer, no. Hay como ciertas limitaciones que no están buenas, ponen en riesgo la vida de otros. Pero obviamente que hay múltiples posibilidades para hacer las cosas adaptándose al orden y la organización y tener vidas completamente normales, o sea, no hay ninguna dificultad notoria, salvo que algunas de las comorbilidades sean como muy, muy, muy presentes, ahí es un problema mayor. Pero bueno, entonces, la próxima clase que nos veamos, vamos a ver dentro de TDAH, hiperactividad, ¿sí? Anoten, dentro de TDAH, hiperactividad. Si tienen alguna duda después que leen el apuntecito de inatención, me lo preguntan en la próxima clase y no hay ningún problema. Y después empezamos con hiperactividad. Pero si no, vamos por ahí. ¿Sí? Los veo medio entrecortados, chicos. Digamos que el wifi me acompañó justo. Les mando un beso grande. Pórtense bien. Nos Pásenla. vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chau, chau. Chao.